¿no? Gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo, y vamos a leer Lucas capítulo 15, y vamos a leer los versos del 11 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser... Me perdí. ¿En qué versículo estamos? 19. Ahí me disculpan. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matarlo, y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta parábola es una de las más largas que Jesucristo haya dado o haya dejado en la Biblia. Muchos llaman esta parábola como la perla de todas las parábolas, como la corona de todas las parábolas. Creo que no hay predicador en el mundo que no haya predicado alguna vez este pasaje. Otros llaman la parábola del hijo pródigo la historia más bella del mundo, y creo que eso es verdad. Esta parábola ha traído a muchas personas, ha traído muchas enseñanzas, y muchas personas se han convertido a Cristo por medio de este pasaje. Tal vez esta parábola es una de las más conocidas. Es una de las parábolas que nunca debe de esconderse y nunca debe dejarse de predicar. Esta parábola presenta a Jesucristo como un padre amoroso que está listo y siempre dispuesto a perdonar a sus hijos. Esta parábola también es una realidad de vida para muchos de los que estamos acá. ¿Cómo así? El hijo pródigo. Y busqué la palabra pródigo y significa persona que desperdicia, despilfarra lo valioso por cosas inútiles y por cosas que no tienen ningún valor. Vuelvo y repito. Un pródigo es una persona que desperdicia y despilfarra las cosas que valen la pena por cosas inútiles y materiales que no sirven para nada. Yo creo que podemos decir que todos los que estamos acá somos pródigos. Somos pródigos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que es verdad. Todos somos hijos pródigos. ¿Por qué? Porque todos, de una u otra forma,
le hemos fallado a Dios. Pero también esta parábola nos enseña, bueno, la realidad de que es una realidad de todos, que todos somos pródigos. Pero otra cosa que nos enseña esta parábola es que nos muestra cuál es el proceso de una persona que se aparta de una manera abierta de Dios. Es decir, que se descarría de una manera descarada. ¿Qué consecuencias trae? El hijo pródigo experimentó la miseria, el hambre, el dolor, la vergüenza, cosa que él cuando estaba en la casa de su padre no tenía. Pero cuando se fue lejos de su padre y desperdició todos los bienes que tenía y se prostituyó, dice de que experimentó miseria, hambre, dolor y vergüenza. Este hijo pródigo tenía una familia, pero terminó perdiéndola por causa del pecado. Tenía provisión, pero terminó perdiéndola, malgastando sus bienes. Tenía una casa y ahora vive en la calle con los cerdos. Tenía todo en la casa de su padre y prefirió perderlo todo. Eso es lo que le pasa a muchas personas que se apartan de una manera abierta, sin pena y sin vergüenza, de vivir lejos sin Dios. Pero también esta parábola nos enseña de que hay un Padre Celestial que siempre está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a hacer fiesta cuando ve que un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a leer la primera frase. Yo ya he predicado esta parábola muchas veces, pero quiero hacerlo de una manera distinta. Sobre todo quiero enfocarme en 3 preguntas. En cada punto voy a hacer una pregunta para que usted y yo la analicemos, para que usted y yo mismo nos hagamos esa pregunta y podamos sacar conclusiones de esa pregunta. La primera frase que quiero que resaltemos es verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, después de que el hijo ya le dijo al papá, papá, dame la herencia, me quiero ir de la casa. El papá le dejó la herencia, listo, mijo, véala acá. Usted es libre de irse cuando quiera. ¿Así es Dios con nosotros o no? ¿No quieres buscar más de Dios? Hágale. ¿No quieres servir más a Dios? Hágale, no hay problema. Toma tu parte de tu herencia y ya eres libre. Mira lo que dice ahí la primera frase que quiero resaltar, la amarilla. Dice, y se fue lejos a una provincia apartada. Mire que en esa frase hay 2 palabras que es casi sinónimas, ¿no? Se fue lejos y apartada. Mi pregunta es, ¿por qué se tuvo que ir lejos y de una forma apartada de papá y mamá? Cuando usted y yo estamos en el pecado y cada día nos hundimos más en el pecado, entonces vamos a estar todos los días más lejos y más apartados ¿de quién? De Dios. Otra frase que quiero resaltar ahí en ese versículo, y desperdició sus bienes perdidamente. Ahí la palabra perdidamente significa que este joven toda su herencia se dedicó a gastarla de una manera inmoral, desordenadamente. Otras versiones dice con prostitutas, un libertinaje, un estilo de vida mundano. Entonces eso fue lo segundo que hizo este hombre. Primero se fue lejos a algo apartado. Lo segundo que hizo fue que desperdició sus bienes perdido en el pecado, de una vida desordenada, una vida sin control. Y el verso 14 hay otra frase que dice, y cuando todo lo hubo malgastado,
comenzó a faltarle. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, o cuando usted y yo estamos hundidos en el pecado, todo lo que usted tenía, hogar, paz, tranquilidad, todo se malgasta, todo se acaba. Por algo el Señor Jesucristo dijo que sin mí ¿qué? Nada podéis hacer. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío apacentar cerdos era el peor trabajo de su vida. Hoy en día yo creo que uno de los peores trabajos que hay, para mí, me dijeron, pues yo no sé, yo nunca he experimentado eso, pero a mí me dijeron que el peor trabajo que hay es lavar los carros de basura de empresas varias. Dicen que eso es lo peor que hay. Bueno, apacentar cerdos para un judío era el peor trabajo de su vida, es caer lo más bajo. Verso 16. Pero miren, más bajo llegó cuando dice que deseaba llenar su vientre ¿de qué? De algarrobas, de lo que comían los cerdos. Oiga, pero ni aún le daban aguamasa para que él calmara su hambre. Mire que dice al final, pero nadie le daba. Bueno, vamos a aplicar este punto, estos versículos. Y la primera pregunta que quiero que analicemos es esta. ¿Cómo fue que usted llegó hasta aquí? ¿Cómo así? Yo creo que el hijo pródigo se hizo esa pregunta. ¿Cómo fue que yo llegué a tocar fondo? De pronto usted está en el vicio. Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿O usted es un borracho o una borracha que siempre que te emborrachas te recogen vomitado toda la ropa en el piso? Hazte esa pregunta. ¿Cómo fue que usted llegó hasta ese estado? Si usted es un hombre adúltero, le es infiel a su esposa, y tal vez su esposa no sabe, pero usted sí sabe, y Dios sabe, hazte esa pregunta. Yo antes no era un adúltero, pero ¿por qué lo soy ahora? Usted es una persona que ve pornografía. Nadie te ve, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tus hijos saben, pero usted sí sabe que ve pornografía. Hazte esa pregunta. ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Tenés un hogar destruido? Hazte esa pregunta. ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? Tienes muchas deudas, tenías bastante negocios o tenías un negocio próspero, pero ahora ya no tienes nada, quedaste en quiebra, tus finanzas están en quiebra. Hazte esa pregunta. ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? Tenés una familia dividida, que no se hablan, que se hacen mala cara, que no se visitan. ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? Tenés un corazón lleno de odio, de resentimiento. Eso nadie lo ve, nadie lo sabe. Solo Dios y usted. Pero hazte esa pregunta. Yo era un buen cristiano. Yo no sentía rencor y resentimiento contra nadie. ¿Cómo es que yo he llegado hasta aquí? ¿Cómo es que yo he destruido mi vida con los vicios, con los pecados, con las cosas de este mundo? Bueno, a esa pregunta hay una respuesta o no. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. Sofonías 3:2. ¿Qué hacer cuando uno ya está en una situación difícil,
y uno dice, Dios, ¿cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Qué hago? Mira la respuesta de Dios, Sofonías 3:2. ¿Por qué yo llegué hasta aquí? Entonces, dice aquí el Señor, usted llegó hasta aquí porque usted no escuchó ¿qué? ¿La voz de quién? De Dios. Yo creo que el hijo pródigo se hizo esa pregunta. ¿Cuáles fueron las razones, las causas del por qué yo llegué hasta aquí? ¿Por qué? Porque yo no escuché ¿qué? La voz de mi padre. Segundo, ni recibí ¿qué? Corrección. Cuando usted no escucha la voz de Dios ni recibe corrección, usted va a tener un mal fin. Otra, no confió en Jehová. Esa es la razón del por qué usted está ahí, así como está. Otra, porque usted en vez de acercarse a Dios, ¿qué hizo? Lejos, a una provincia ¿qué? Apartada. Entonces, no se acercó a Dios. Entonces tenemos que reconocer que estamos como estamos. Es porque no quisimos escuchar la voz de Dios, no quisimos recibir la corrección de Dios, no pusimos nuestra confianza en Dios y no nos acercamos a Dios, sino que antes nos alejamos de Dios. Recuerden la pregunta, ¿qué tal si me la devuelven? ¿Cuál fue la razón o cuáles fueron las razones del por qué yo llegué hasta acá? Yo era un hombre fiel a mi esposa, ahora soy un adúltero. ¿Por qué llegué ahí? Porque desobedecí a Dios, porque le di cabida al pecado en mi vida. ¿Por qué llegué aquí a este estado de vicio? Que todo lo que consigo es para tirar vicio. Porque le desobedecí a Dios. ¿Por qué tengo un hogar destruido? Porque tal vez yo soy muy grosero, yo soy muy iracundo. Porque tal vez yo soy una persona que es difícil que convivan conmigo. Entonces, esa es la razón del por qué usted llegó hasta ahí. Vámonos al verso 17 al versículo 21. Y volviendo en sí, creo que es la frase más principal de todo el pasaje. Y volviendo en sí, porque eso fue lo que cambió todo. Mire que el hombre iba de picada, ¿sí o no? Comenzó bien en la casa de su padre, luego lo desperdició todo de una manera mundana y ya cuando tocó piso el hombre dijo, no, yo tengo que parar esto. Entró en razón, es decir, esto no es vida. Ya es justo que ya es hora de salir de esta situación. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero me gustó es que él volvió en sí, pensó que era lo que debía de hacer, pero porque hay muchos que solamente se quedan en lo que voy a hacer, pero no se levanta y lo hace. No, mira el texto que sigue. Y levantándose, que eso es lo que nos falta a muchos, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me llama la atención ese verso 21. El hombre reconoció que su pecado fue contra su papá y ¿contra quién? Contra Dios. Muchas veces nosotros creemos que el único paso de la reconciliación es yo decirle a Dios, Dios, perdóname por haberle sido infiel a mi esposa. Perdóname, Señor, porque he sido un iracundo, un hombre furioso, peleo por todo, alego por todo y por eso es que mi hogar está destruido así como estoy. Perdóname, Señor. No.
Usted tiene que ir donde su esposa, donde sus hijos y decirle, perdóneme, perdóneme porque también yo los ofendí a ustedes. Tremendo, ¿no? Lo de este joven rico. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hace este joven? Él hace un plan. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Estamos en una situación difícil, estamos hundidos en la miseria, en el pecado, en el dolor, por nuestra culpa, por nuestros errores, por nuestro pecado. Haz un plan. Haz un plan para salir de esa situación en que estás. Regresa a tu padre, admita que ha actuado mal. Reconozca que usted antes con Cristo tenía en abundancia y ahora no tiene nada. Reconozca que cometió un error y que por esta razón usted está viviendo esta vida miserable en que se encuentra. Pero haz un plan. Pero ojalá que te levantes y hagas ese plan, que no se quede solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos, ¿qué tal si me la coloca? ¿Qué tengo que hacer para cambiar qué? Mi situación. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi situación? ¿Has pensado? ¿Qué hacer para salir de la pornografía? ¿Qué hacer para yo salir del alcoholismo? ¿Qué hacer para yo salir del vicio? ¿Qué hacer para yo salir de la fornicación, del adulterio? ¿Qué hacer para que mi hogar otra vez se restaure? ¿Listo? Dios tiene una respuesta. Job 5:8 dice, ciertamente yo buscaría ¿a quién? A Dios. Eso es lo primero que hay que hacer, buscar de Dios. Lo segundo, ¿qué es? Encomendaría a Él mi causa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese texto tan hermoso, no? Buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Señor, mira mi hogar. Te encomiendo mi hogar. Dios, mira, oh Dios, te encomiendo este pecado del alcoholismo, del vicio, de la prostitución. Dios, yo solo no soy capaz, pero con tu ayuda lo voy a hacer. Amén. Hay muchos que solamente hacen eso. Buscar a Dios y encomendar la causa a Dios y no hacen nada más. No. Recuerde que usted hace su parte y Dios hace ¿qué? La otra parte. Tienes un matrimonio destruido. Listo, busca ayuda. Busca a un consejero de familia que te ayude a restaurar su hogar. Pero también busca a Dios y encomienda la causa a Dios, pero haz algo, cambia tu carácter. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Eso no es solamente encomendar nuestra causa a Dios y ya, y lavarme las manos así de fácil. Tiene muchas deudas, entonces busca empleo. Tienes muchas deudas, entonces haz un plan para pagar ¿qué? Las deudas. Porque si usted no hace un plan para pagar las deudas antes todos los días van a ¿qué? A crecer. Pero si usted en el mes se gana 1.300.000 y saca 300.000 para pagar deudas, usted ya, y debía 2 millones, por ahí en diciembre ya está terminando los 2 millones con esfuerzo.
Pero eso no es solamente que buscaré a Dios y me voy a encomendar la causa a Dios, a ver si Dios me ayuda a salir de las deudas. No, hay que trabajar y hay que hacer un plan de pago de deudas. Haz tu parte, Dios hace tu parte. Otra, ¿tienes una familia dividida? Listo, entonces empieza a cambiar tu carácter. Tienes una vida destruida, entonces apártate de los vicios, apártate del pecado. Pero no dejemos a un lado lo que hace Dios por nosotros, amén. Porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dios está diciendo a usted y a mí, que también somos hijos pródigos, búsquenme y vivirán. Búsquenme y su vida va a cambiar y su vida saldrá de esa miseria en que se encuentran. Isaías 1:18, tremendo ese texto. Venid luego, dice Dios, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No falta el que diga, pastor, pero es que yo la he embarrado mucho, la he embarrado muy feo. El Señor dice acá que si tu pecado fuere como el rojo carmesí, si tú vienes a Dios y le pides perdón, tus pecados serán como blanca, ¿qué? Como blanca lana. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Le pidió perdón a su papá. Su papá se acercó, lo besó, lo abrazó, le hizo fiesta, porque eso es lo que hace Dios. Dios pone blanco nuestros pecados que están como rojo carmesí. Amén, hermanos. Salmo 51:17. Hay muchos que le piden a Dios perdón. Y hasta hay personas que le piden perdón también a su prójimo por algo malo que hicieron. Pero les falta este ingrediente y necesario. Es decir, usted si no hay este ingrediente en su arrepentimiento, es porque no hay arrepentimiento. ¿Cuál es ese texto? Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿El Espíritu qué? Eso es lo que nos falta a muchos. Voy a hacerles un ejemplo. Supongamos que usted como esposo le fue infiel a su esposa y ya su esposa se dio cuenta. Y usted, conchudo, ve a su esposa llorar y le dice, pero deje de llorar ya, no es para tanto. Oiga pues, el conchudo ese, que no es para tanto. Y no se le ve quebranto por ninguna parte, no se le ve tristeza por ninguna parte, fresco como una lechuga, aquí no pasó nada. Dígame, ¿esa persona está arrepentida? Esa persona no está arrepentida. Aquí sí pasó algo, y algo muy delicado, y le debería tener vergüenza por lo que hizo. Y debería de tener un espíritu ¿qué? Quebrantado. Salmos 34:18, que es lo mismo, cercano está Jehová ¿qué? A los quebrantados de corazón, o a los contritos de espíritu. Bueno, vámonos al tercer punto ya para ir terminando el estudio. ¿Recuerdan las dos preguntas, las dos primeras preguntas? ¿Cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Cuáles fueron las razones del por qué llegué hasta acá? La segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi situación? Y vámonos al tercero, Lucas 15:22-24. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle. Pilas pues, si le dijo que lo vistieran era porque el muchacho vino casi desnudo, le fue muy mal, ¿no? Haberse ido lejos de su padre. Luego le dijo, ponerle un anillo en su mano. Luego le dijo, póngale en calzado a sus pies.
Y el verso 23 dice, y traed un becerro gordo y matarlo y comámoslo y hagamos ¿qué? Fiesta. Me gustó esa palabra. Entonces primero le vistieron, luego el anillo, luego el calzado y luego le hicieron ¿qué? Fiesta. ¿Cierto que eso pasa cuando vemos a una persona arrepentida o no? Dígame, ¿qué pasa cuando su hijo era muy vicioso y ahora ya no tira vicio? ¿Qué hace? Fiesta, anillo, calzado y vestido. Es decir, felices. ¿O no? Su esposo, que era un adúltero y ya se arrepintió y dejó a esa greñuda. Entonces, ¿hay que hacer qué? Fiesta, hay que hacer fiesta. Y el verso 24. Porque es que mi esposo que estaba muerto, ¿ahora qué? Ha revivido. Mi hijo que estaba en el vicio y estaba muerto, ha revivido. Mi hogar que estaba destruido y ahora ¿qué? Ha revivido. Antes que yo estaba hundido en las deudas y ya pagué las deudas. Algo que se había perdido ahora ya es hallado y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Uy, qué lindo cuando hay esa restauración. Pero bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero. Apliquemos esto a una tercera pregunta. ¿Qué tal si me la colocan, por favor? ¿Qué tengo que hacer para no volver a lo mismo? Ya tengo calzado, ya tengo vestido nuevo, ya tengo anillo, ya me hicieron fiesta. Ya ahora las cosas están cambiadas, son nuevas. Nada comparable con lo que era antes. Alguien dijo que a veces lo más difícil no es reconocer un error, que a veces lo más difícil tampoco es arrepentirme o salir de algo, de una situación. Muchos dicen que lo más difícil es no volverlo ¿qué? A hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer para no volver a lo mismo? Gracias a Dios que hay respuesta para eso de parte de Dios. Números 11, del 5 al 6. Y subrayé esta frase porque esta frase es la más dañina que hay en la vida de muchos creyentes. ¿Se acuerdan cuál era el contexto de ese pasaje? El pueblo de Israel estaba ¿qué? En el desierto, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que solo comían maná y agua de la peña. Y allá en el desierto, ¿ellos qué les pasó? Pues se les pasó por la mente. ¿Qué les pasó por la mente? Se acordaron. Se acordaron del pescado que comían en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Les voy a decir algo. Aquí está la clave de todo. Para uno ser un verdadero creyente, uno tiene que eliminar de la mente eso. Qué bueno volver otra vez al vicio. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Cuánta gente ya llevan 2 meses, 3 meses sin beber? Uy, qué bueno una cervecita, ¿no? Nunca diga eso. Es que ni lo piense. Ni lo piense, porque ahí está el problema. Usted y yo, dice Pablo, que usted y yo tenemos que llegar a odiar el pecado. No acordarnos para hacer eso, sino acordarnos para aborrecerlo. Yo no quiero volver a eso. Yo no quiero llegar
otra vez al vicio, yo no quiero llegar otra vez al alcoholismo, yo no quiero llegar a que mi hogar se destruya. Por eso no voy a estar con ningún otro más, sino que fuera de mi esposo o de mi esposa. No hagamos eso. No pensemos en eso, porque las acciones vienen producto de lo que ¿qué? De lo que pensamos. Hebreos 10:39. ¿Qué hacer para no volver a lo mismo? Pero nosotros no somos de los que ¿qué? Retroceden, y eso lo quise subrayar ahí. Viva una vida cristiana, pero nunca piense ¿qué? En retroceder. Es como lo que yo les digo a las parejas que están cuando yo les hago el cursillo matrimonial. Cuando yo les tengo los cursillos con ellos, yo les digo, por favor, en su hogar, nunca digan, me voy a separar. Esas frases están prohibidas en su hogar. Y está prohibido mencionar o pensar la palabra ¿qué? Divorcio. Eso es lo que yo le digo a las parejas que se van a casar aquí en la iglesia. Esas palabras son prohibidas. Me voy a separar o me voy a divorciar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Usted no debe de pensar ni decir que voy a ¿qué? A retroceder. Y mira, la última palabra de ese versículo es perseverar. Entonces, ¿cómo no caer otra vez en lo mismo? Nunca piense ¿qué? En retroceder. Y segundo, piense siempre en ¿qué? En preservar tu alma. ¿Qué es preservar tu alma? Supongamos que este papelito es el alma tuya. Preservar es esto. Cuidar tu alma. Cuidar esta luz que no te apague, que no se apague. Eso es preservar tu alma. Nadie va a preservar tu alma más que usted. Porque usted, tu mamá y tu papá no pueden estar contigo para preservar tu alma las 24 horas del día. Es usted el que tiene que preservar tu alma todos los días. Todos los días. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenga esa mentalidad. Dios nos hizo y el poder de Dios está en nosotros. Nosotros solos no somos capaces de vencer ¿qué? Al mundo. Pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y 1 Corintios 2:5, y con esto termino. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe que usted y yo tenemos no está fundada en la filosofía o en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe está fundada en Dios porque es el poder de Dios el que nos sostiene. Porque Dios quien nos guarda para no caer ¿qué? En pecado. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Es por el poder de Dios que usted y yo vamos a ser librados ¿de qué? Del mal. 3 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? Segunda pregunta. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi situación? Tercer pregunta. ¿Qué tengo que hacer para no volver ¿qué? A lo mismo? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra que me has dado, Señor, para predicar a la iglesia. Gracias, Señor, porque esta palabra primero me habló a mí. Gracias, Señor, porque para mí fue de edificancia, oh Dios, poder estudiar esta palabra. Oro, Dios, para que esta palabra no vuelva a ti vacía, oh Dios, hasta que no cumpla el propósito por el cual fue enviada, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a volver en sí, a entrar en razón
y hacer un plan, oh Dios, para salir de la situación en que nos encontramos, Señor. Y sabemos, Dios, que nosotros solo no podemos, pero con tu ayuda, oh Dios, somos más que vencedores, Señor. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Estar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como